¿cómo están? De nuevo aquí, vamos en un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del inicio del siglo XX. Empezamos. Bueno chicos, habitualmente la palabra siglo se usa para hacer referencia a un periodo que abarca 100 años. Sin embargo, diversos historiadores han creado distintas delimitaciones de tiempo para hablar del siglo XX, debido a dos razones principales: la proximidad de los acontecimientos de este siglo presente y la magnitud de varios hechos históricos que supusieron puntos de quiebre durante este periodo. Por ejemplo, algunos historiadores marcan el inicio del siglo XX en 1898, cuando Estados Unidos y Japón comenzaron a adquirir una posición dominante en el escenario de la política internacional. Otros intelectuales han fijado el inicio del siglo en 1917, año del estallido de la Revolución Rusa. Para demarcar el final del siglo también se han encontrado diferentes sucesos o puntos de quiebre. Uno de ellos es la caída del muro de Berlín, sucedida en 1989, o el atentado contra el World Trade Center de Nueva York en Estados Unidos en el 2001. Una de las tesis más divulgadas sobre la periodización del siglo XX es la que plantea el reconocido historiador británico Eric Hobsbawm, quien lo define como un siglo corto, enmarcado entre 1914, año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, y 1989, tras el desplome y desintegración de la Unión Soviética. El debate sobre la periodización del siglo XX ha sido bastante intenso a través de los años. Este siglo está atravesado por dos distintos sucesos que modificaron considerablemente las dinámicas sociales y económicas y políticas que transformaron la vida de las personas. Hablamos de un cambio de ciclo. Durante las tres últimas décadas del siglo XIX, Europa vivió un periodo de equilibrio y expansión. Los procesos de transformación de formación de diferentes estados de nación habían consolidado el capitalismo industrial y se había estabilizado como un nuevo sistema económico dominante. La revolución industrial había modificado radicalmente la forma de vida de los europeos y, de paso, había tenido una influencia directa en diversas regiones del planeta en Europa. La mayor parte de la población se concentró en enormes ciudades industriales en torno a las fábricas. Simultáneamente, el desarrollo tecnológico ayudó a incrementar el número de habitantes del continente y a mejorar la calidad de vida de las personas. Todo lo anterior hizo posible que las economías nacionales europeas se fortalecieran, y el aumento de la producción implicó la competencia entre las potencias para expandirse hacia distintos territorios del mundo, en búsqueda de mercados y materias primas. De esta expansión se hizo parte del fenómeno llamado el imperialismo del siglo XX. El imperialismo europeo puede definirse como la relación de dominación que el pueblo ejerce sobre otro a través del control militar, económico y político. El imperialismo del siglo XIX se caracterizó porque se dio simultáneamente con el auge del nacionalismo, con cada uno de los países europeos, principalmente unificados, que establecieron colonias en el mundo, en pleno auge del capitalismo industrial. Las principales naciones europeas comprendieron una política expansionista hacia África y Asia a los finales del siglo XIX. Dicha política transformó a los territorios afectados en centros de aprovisionamiento de materias primas necesarias para fabricar productos y nuevos mercados que multiplicaban las ganancias y en las potencias europeas. Varios factores motivaron la expansión europea sobre los territorios asiáticos y africanos. Por un lado, la revolución industrial y la consolidación del capitalismo. Se necesitaba cada vez más cantidad de materias primas para continuar con el intenso proceso de producción. La mayoría de materias primas no se encontraban directamente en Europa. Adicionalmente a eso, se requería abrir nuevos mercados para vender las mercancías fabricadas en industrias europeas. Por otro lado, los cambios de condiciones de vida de los europeos, estimulados por el desarrollo científico y tecnológico, hicieron que la población se incrementara, lo cual estimuló a su vez la inmensa ola migratoria durante el siglo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Cerca de 40 millones de personas abandonaron Europa para establecerse en otros lugares del mundo. Al mismo tiempo, el nacionalismo conservador actuó en la competencia voraz entre las potencias a nivel económico, político y científico, a tal punto que basados en ideas racistas, las sociedades científicas y las misiones evangelizadoras se embarcaron con el fin de imponer una cultura y de costumbres. El imperialismo tuvo un impacto profundo en los territorios colonizados. Por un lado, el proceso de la colonización estuvo atravesado por la violencia racista, y muchos grupos que opusieron resistencia fueron atacados y asesinados por los europeos.
Por otro lado, los nuevos pobladores impulsaban sus propias costumbres, cambiando incluso y eliminando las formas de organización tradicionales y lenguajes ancestrales. Esta imposición violenta de nuevas costumbres e ideas se vivió también en el territorio, ya que las naciones colonizadas crearon fronteras artificiales y fragmentaron pueblos que antes estaban unidos y unieron pueblos de orígenes diferentes. Algunos de los conflictos étnicos que se presentaron actualmente en África, por ejemplo, son producto de esta división artificial creada durante la colonización. Adicionalmente, el imperialismo europeo impulsó nuevas formas de trabajo y el sistema de producción capitalista, a través del despojo de tierras y la construcción de enclaves comerciales e industriales. Para los europeos colonizadores, la expansión territorial fortaleció la industrialización y aceleró el crecimiento económico. Este factor intensificó la competencia comercial, ¿sí? Ese factor, pues, entre todos los diversos imperios, por controlar los mercados internacionales con el tiempo, estas tensiones se agudizaron, lo cual ocasionó diferentes conflictos que buscaban resolverse mediante la vía diplomática. A pesar de los esfuerzos para remediar las múltiples tensiones, la hostilidad entre los primeros se trasladó a los territorios de Europa y creó el escenario propicio para desatar un conflicto de envergadura internacional como lo fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, chicos, uno de los sucesos más importantes del siglo XX fue la Gran Guerra. ¿Sí? Europa vivió las últimas 3 décadas del siglo XIX en medio de tensiones diplomáticas entre imperios que se evidenciaron desde 1914, año de inicio de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Un enfrentamiento formado y armado que se prolongó hasta el año de 1918, al periodo previo de la confrontación al que ya se hacían evidentes las tensiones entre los imperios. Se le había llamado la paz armada. ¿Cuáles fueron las causas de las guerras? El enfrentamiento se precipitó debido al aumento de tensión entre los imperios, que se manifestó un nacionalismo exacerbado. También se evidenció los roces diplomáticos permanentes entre las diferentes potencias europeas por el control económico y territorial de las colonias y de sus rutas comerciales. Así, mientras Alemania reclamaba un reordenamiento de las colonias debido a su ascenso como nueva potencia económica e industrial por encima de Inglaterra y Francia, estas naciones evitaban perder a sus aliados comerciantes frente a Alemania y las dos nuevas potencias no europeas que emergían, que eran Japón y Estados Unidos. Por otra parte, el panorama político europeo se recrudeció debido a la ineficacia para resolver conflictos antiguos y la propagación de sentimientos nacionalistas y radicales entre los diversos países involucrados. El sentimiento nacionalista era difundido a través de los medios de comunicación y del arte, e intentaba cultivar en los jóvenes el deseo de tomar las armas por el bien del país, y el odio hacia los países rivales. Francia y Alemania mantenían vigente una rivalidad por el control de los territorios de Alsacia y Lorena. El territorio polaco era una zona de conflictos entre los imperios rusos y austrohúngaro. Este último también aspiraba a ejercer su dominio sobre los territorios de Bosnia y Herzegovina. Este último también en la región que se ubicaba en la región de los Balcanes, en contra del Imperio Otomano y de Serbia. El aumento de las hostilidades derivó de los acontecimientos del acontecimiento detonante de la Gran Guerra, el cual fue el asesinato del heredero del trono austrohúngaro. Aquí lo vemos, el archiduque Francisco Fernando. Por su parte, por parte de un joven perteneciente al nacionalismo serbio, el 28 de junio de 1914. Vamos a ver cómo se desarrolló un poco la guerra. Durante la paz armada se establecieron alianzas entre diferentes países para proteger sus intereses comunes. Así se formó dos bandos en la guerra. Entre esos tenemos a la Triple Alianza, que fue integrada por los imperios alemán, austrohúngaro y el turco-otomano. Lo encontramos en este lado. Y la Triple Entente, la vamos a ver acá, que estaba conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, y a la que posteriormente se sumaron Serbia, Bélgica, Italia, Estados Unidos y el Imperio japonés. Estos bandos se enfrentaban en múltiples ubicaciones geográficas y durante largo periodo lograron involucrar a más de 70 millones de personas en la guerra.
En el desarrollo de la confrontación se combinaron factores como el protagonismo de la industria militar, alimentada por los desarrollos tecnológicos recientes con el uso de la artillería pesada, armas químicas, submarinos, acorazados y cepelines que elevaron el número de muertes de combatientes. De otra parte, el uso de la propaganda impulsó el reclutamiento de la ciudadanía en filas del ejército y la colaboración desde distintos fuertes. Por ejemplo, las mujeres cumplieron con un papel fundamental en la producción industrial, al reemplazar a los hombres en las fábricas. El final de la guerra y sus consecuencias. La guerra comenzó con su fin con la caída del gobierno ruso en 1917 y la firma de paz entre estos países, entre este país y la Triple Alianza. Posteriormente, el Imperio Austrohúngaro pidió tregua y en noviembre de 1918 el Imperio Alemán se rindió ante los países de la Triple Entente. La guerra dejó un panorama desolador, más de 9 millones de muertos y la destrucción de ciudades, pueblos y áreas rurales. Algunos imperios involucrados se desintegraron y dieron paso a nuevos países que asumieron la deuda económica de su participación en la guerra. Por otra parte, Rusia tuvo que abandonar la guerra un año antes, debido a que se dio el estallido de una revolución interna en la que terminaría de modificar el curso de la historia en los años siguientes. Hablando un poco acerca de Rusia, vamos a tocar el tema acerca de la Revolución Rusa. El inicio del siglo XX, Rusia era un imperio extenso, gobernado desde el siglo XVII por la familia Romanov. El sistema de gobierno del imperio era autocrático, es decir, el poder político estaba concentrado en una sola persona, el cual era el zar. Desde finales del siglo XIX, el gobierno imperial emprendió un proceso de modernización que buscaba reducir los privilegios de la nobleza local e impulsar la economía capitalista. Para eso, se autorizó la venta de tierras de los nobles a campesinos con el fin de incrementar la producción agrícola. También se incentivó la industria textil y se renovó el sistema bancario. Se construyeron vías ferrocarriles y se abrieron los puertos para el comercio internacional. A pesar de estas medidas, las poblaciones obreras y campesinas no se vieron beneficiadas, por lo que se involucraron permanentemente en protestas y huelgas. Por esta razón, diferentes corrientes socialistas comunistas adquirieron mucha fuerza en Rusia al inicio del siglo XX. En 1903, el Partido Obrero Social Democrático Ruso se dividió en dos facciones con diferencias marcadas en la manera de implementar el socialismo de forma exitosa. Por una parte estaban los mencheviques, o minoría, que insistían en un proceso involucrado lento y que tuviera en cuenta la experiencia de la burguesía, y por otro lado estaban los bolcheviques, o mayoría, quienes creían que la revolución social era posible sin la burguesía. La revolución definitiva de Rusia se dio en 1917. La crisis interna que atravesaba Rusia se agudizó con la participación en la Gran Guerra, o en la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II renunció en febrero de 1917 debido a la presión política ejercida por los obreros que para entonces se habían convertido en una fuerza revolucionaria organizada en comités o soviets, respaldada por campesinos y soldados. El poder le fue cedido a la Duma, una asamblea de ciudadanos, y a los soviets, quienes establecieron un gobierno transitorio, conformado por los mencheviques y la burguesía del país. Entre marzo y octubre del mismo año, los bolcheviques lideraron un proceso de apropiación de las tierras y fábricas para controlar la producción y evitar que fueran cerradas por sus dueños el 25 de octubre. Después de un breve periodo en el poder, la burguesía rusa fue depuesta por los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. Un mes más tarde, mediante varios decretos, el gobierno bolchevique ejecutó las primeras medidas que incluían la nacionalización de la tierra, la abolición de la propiedad privada y el traspaso de la administración a fábricas y obreros. El Estado asumió el control sobre la banca, los servicios y los transportes. Además, rompió relaciones con la iglesia y estableció una educación de corte marxista. La asamblea fue sustituida por un consejo de comisarios al pueblo y el Congreso de los Soviets. El gobierno provisional estuvo liderado por Vladimir Lenin, José Stalin y León Trotsky. Este último asumió el mando de un ejército que protegería el nuevo país revolucionario de los ejércitos de los terratenientes y la burguesía aliados con Estados Unidos e Inglaterra y Japón.
En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS. Lenin murió en 1924 y Stanley asumió el poder en 1953. Bueno, hablemos de un periodo en la historia de Europa dentro del siglo XX que se llamó Europa en el periodo de las entreguerras. Al inicio de la década de 1920 surgieron algunos fenómenos institucionales que tuvieron influencia dentro de la historia posterior del continente y del mundo. El Tratado de Versalles, para restablecer la paz en Europa, se crearon diversos pactos que comprometían a las naciones a asumir responsabilidades. El tratado firmado en la ciudad de Versalles fue el más importante de todos. En él, Alemania se hizo responsable de los costos y las reparaciones de la guerra. Le devolvió a Francia los territorios en disputa y permitieron que ocuparan parte de su territorio y les dieron forma de nuevos estados como Polonia. La Sociedad de las Naciones Unidas, con el Tratado de Versalles surgió la idea de un organismo internacional encargado de preservar la paz mundial y la integración. Esta iniciativa, propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se conoció como la Sociedad de Naciones y se instituyó en abril de 1919 en la con sede en Ginebra, Suiza. La economía rusa, una vez superada la guerra civil que siguió a la revolución, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se consolidó como un estado en 1922. Presidido por Lenin, el gobierno soviético enfrentó la pobreza con la nueva política económica. Una serie de medidas que buscaban recuperar la confianza de los campesinos y de los obreros, fortalecer el desarrollo industrial y revitalizar el sector agrícola, impulsar el desarrollo de infraestructura y mejorar mejorar otros aspectos como la manufactura. La NEP, o Nueva Política Económica, se mantuvo hasta 1928, 4 años después de la muerte de Lenin. Sin embargo, las políticas económicas del país lograron convertir a Rusia en una potencia industrial. La República de Weimar, después de la guerra, la cabeza del Imperio Alemán, el Kaiser Guillermo II, renunció al poder. Entonces Alemania inició un periodo democrático conocido como la República de Weimar, que se consolidó con la Constitución de 1919. Esta Constitución representaría la suma de esfuerzos por estabilizar la política socialmente a la nación. Promulgaba libertades civiles como el sufragio universal. A pesar de tales esfuerzos, la consolidación de Alemania se vino amenazada debido a la deuda de la guerra y la crisis económica global de 1929 y la desconfianza creciente de la mayoría de los ciudadanos hacia el gobierno. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Chao.